Después que Pablo visitó a esta región de Macedonia, a esta iglesia nueva que fundó en Tesalónica, una iglesia joven, una iglesia que creemos tenía aproximadamente un año, quizás aún menos, y estaba deseosa, estaba ardiente por el evangelio. Pero como en estos tiempos, cuando la iglesia empezaba a crecer, había mucha herejía, muchos hombres que se levantaban y decían: esto es lo correcto, esto es lo que tienen que hacer. Y muchas de estas enseñanzas eran malas enseñanzas. Primera Tesalonicenses, Pablo habla en cuanto al regreso de Cristo por su iglesia, lo que conocemos como el rapto, el arrebatamiento de la iglesia. Y hemos visto como un día estas sillas van a estar vacías. Y es un día que se aproxima, mis hermanos. Es un día eminente. Quiere decir que puede suceder a cualquier hora. Cualquiera de estos días, esta iglesia va a estar vacía. Y eso es motivo de alegrarse, motivo de gozarse, porque quiere decir que cuando nosotros ya no estemos aquí, estaremos presentes en la presencia de Dios. Y Pablo le enseña a esta iglesia joven: los muertos en Cristo resucitarán primero. Y los que hayamos quedado, los que estemos vivos todavía, seremos arrebatados para encontrarlos en las nubes. Y de ahí nos vamos a gozar eternamente. Mientras que los que se quedan aquí empiezan a pasar un periodo de tiempo, el cual se conoce como la gran tribulación. Y es de lo que Segunda Tesalonicenses habla. Y empieza a nombrar a este nombre que Pablo le llama el inicuo, que es el anticristo. Este hombre que va a venir y se va a identificar con todo el mundo, va a ser un hombre elocuente, va a ser un hombre que sea muy querido por la gente, se va a ganar a todos y va a confundir a todo el mundo. Hasta el punto donde él se siente en el templo y él mismo se haga llamar Dios mismo. Eso es lo que le espera a este mundo. Pero pasa a decir en el capítulo 2, versículo 13, pero ya nosotros ya tenemos nuestro fin determinado. Nuestro fin será para salvación a los que han creído. Y ahora el capítulo 3, Pablo continúa la enseñanza en este libro. Y queremos ver en este día lo que la palabra de Dios tiene. Estamos en 2 Tesalonicenses capítulo 3. Y si se acuerda, yo les había dicho que había circulado una carta, la cual se decía que era de Pablo. Sin embargo, no era así. Y en esta carta decían que ya la segunda venida de Cristo ya había sucedido y que ya la iglesia estaba en la gran tribulación, al punto que muchos habían dejado hasta de trabajar, ya no estaban ni trabajando y decían: ya Cristo vino, ya nada importa, nos quedamos, la vida ya no importa, ya ni trabajamos ni nada, no hacemos nada. Y eso era lo que había pasado. Entonces Pablo aquí en el capítulo 3 empieza a hablarle a los hermanos los últimos puntos que a él le interesan que ellos tengan en mente. Y dice el versículo 1: por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como fue en vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. Y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios, a la paciencia de Cristo. Vamos a detenernos aquí. Pablo le está pidiendo a la iglesia algo muy importante. Les está pidiendo que oren por él.
La oración intercesora. La Biblia nos habla y nos enseña de varios tipos de oraciones. Si usted conoce su Biblia, sabrá que Santiago capítulo 5 habla en cuanto a la oración de fe. Santiago dice: ¿hay alguno entre ustedes enfermo? Llame a los ancianos y oren por él, y la oración de fe sanará al enfermo. La oración de fe. Regularmente relacionamos con las enfermedades. Pero también hay ocasiones donde usted tiene que orar con fe. Así como yo en estos tiempos estoy orando con fe que Dios va a proveer a alguien para el 15 de septiembre. Porque por mis propias fuerzas no lo puedo hacer. Pero Dios, que todo lo puede, amén, yo sé quién va a proveer. Amén. Amén, amén. La oración de fe es importante en la vida del cristiano, mis hermanos. Pero también está la oración corporativa. Hechos capítulo 1 nos declara y nos narra a los discípulos después que Jesucristo ascendió. Dice que estaban todos juntos, unánimes en oración. La oración corporativa es cuando la iglesia viene como un solo cuerpo a unirse en oración. El domingo pasado estuvimos en ayuno y oración. Y como un solo cuerpo, los pocos que venimos, estuvimos orando por oraciones específicas, por familias específicas, por nombre. Y créanme que oramos por cada una de sus familias. Y cuando la iglesia se une como un solo cuerpo, Dios contesta. Y hablaba con uno de ustedes antes del servicio y le decía: hermano, Dios siempre contesta. Cuando la iglesia dobla sus rodillas, Dios contesta. Segunda Crónicas 7:14 nos dice: si mi pueblo se humillare, si se humillare mi pueblo y clamare con todos los corazones. Vamos, porque se me estaba confundiendo los versículos. Segunda Crónicas, tenemos tiempo, no se preocupe. Segunda Crónicas 7:14. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Si mi pueblo se humillare y orare. La oración corporativa es la iglesia orando como un solo cuerpo. También está la oración de petición o de súplica, que Pablo habla en Filipenses 4:6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Por nada estéis afanosos. ¿Se afana usted por la vida? ¿Se afana de lo que ha de venir? ¿Se afana de lo que no tenemos? ¿Se afana de lo que no sabemos? ¿Sabe usted que el hombre se preocupa? Me parece que escuché a alguien que decía, no quiero decir el número equivocado, pero me parece que son 90% de las preocupaciones del hombre son por cosas que nunca van a suceder. Nos preocupamos por las cosas que nunca van a suceder. Hay personas que se preocupan tanto de su salud y que si me da cáncer, que si algo malo pasa, que si esto, que si el otro. Jesús nos dice en Mateo 6:36, mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Y antes de esos versículos nos dice: ¿por qué os preocupáis de lo que has de comer? ¿No es la salud más que la comida? ¿Por qué os preocupáis de lo que van a vestir? ¿No es la salud más que el cuerpo, más de lo que nos ponemos? No os preocupéis, dice Jesús, por estas cosas. Dios sabe de lo que tenéis de necesidad. Lo único que el creyente debe de preocuparse es por el reino de Dios. ¿Vive usted preocupado
preocupado por el reino de Dios? En verdad vivimos preocupados para decir, Señor, hay tanta gente que no te conoce. Y nos empezamos a tronar los dedos y decimos, ¿cómo les hablo? ¿Cómo los busco? ¿Cómo llego a ellos? Yo doy gracias a Dios porque recientemente ha habido un despertar en algunos de ustedes de compartir el evangelio, de ir a anunciar, a hablar, a compartir, a buscar a gente. Eso es lo que Dios quiere. La oración de petición o súplica, pero también hay la oración de acción de gracias. ¿Sabe que mucha gente trae sus peticiones? Dios contesta y nunca le decimos, Señor, gracias por contestar. Gracias. Filipenses 4:6 dice que traigamos nuestras peticiones, nuestras necesidades y que oremos con toda oración y ruego, dando gracias a Dios. La oración de acción de gracias es tan importante como la oración de la petición. Así es de que si Dios ha contestado algo en su vida, no se quede sin darle gracias a Dios. Está la oración de la adoración. Es una oración que simplemente se enfoca en quién es Dios. ¿Ha orado usted de esta manera? ¿Sabe qué cuesta? Cuesta orar adorando a Dios, porque tenemos que poner todo lo que nosotros queremos de nosotros mismos y enfocarnos en Dios. Si usted se pone a pensar, cada oración que usted hace ¿cómo se dice? Evolves, rodea lo que pasa en su vida. En su vida. Si oramos por los alimentos, Señor, te agradecemos por estos alimentos. Gracias porque tengo hambre y los has comido. Y los voy a aprovechar. Voy a comer. Si es por nuestros hijos, por mis hijos. Si es por mi casa, por mi casa. Pero cuando le oramos a Dios, Señor, tú eres grande, tú eres hermoso, tú eres fiel, tú eres grande, tú eres poderoso. No hay nadie como tú. Y yo le reto en este día que usted tome tiempo para orar una oración de adoración, donde usted se enfoque nada más en Dios, donde lo adore por todo lo que Él es. Hechos 13 del 2 al 4 nos narra una oración de adoración, y en esta oración la iglesia estaba orando y dice que de repente el Espíritu Santo dijo: apartarme a Bernabé y a Saulo para el ministerio. Cuando usted adora a Dios en oración, cuando la iglesia adora a Dios en oración, Dios se mueve. Dios se mueve en su vida. Y Dios le demuestra cosas que usted quiere saber de Él. Jeremías 29 nos dice: me buscaréis y me encontraréis cuando me buscaréis de todo vuestro corazón. Luego está la oración de consagración, una dedicación personal a la obra. Padre, si es posible, pase de mí esta copa, dijo Jesús en Mateo capítulo 26. Jesús estaba consagrando, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Cuántas veces oramos nosotros consagrando nuestra vida? Señor, toma mi vida, cambia mi corazón, cambia mi mente. Y luego está la oración intercesora, que es cuando usted ora por otras personas. En el Antiguo Testamento se necesitaban los sacerdotes porque eran los intercesores, eran los intermediarios entre Dios y el hombre. El hombre no podía llegar a Dios, no podía entrar al atrio y llegar y derramar su corazón y orar y pedir sus peticiones. Tenía que presentarse al sacerdote, y el sacerdote era el que ofrecía el sacrificio y hacía las oraciones.
quemaba el incienso que llegaba hasta la presencia de Dios. Eso se terminó cuando Cristo murió en la cruz y el velo se rasgó de arriba para abajo. Y desde ese día ya no necesitamos sacerdotes, ya no necesitamos a ningún hombre al que nosotros vamos y confesamos ni le pedimos nuestras peticiones. Usted puede llegar al trono de Dios donde sea que usted esté. Pero la Biblia nos enseña que debemos de orar por los demás. Y en 1 Timoteo capítulo 2, si simplemente voltea a la hoja que está a la par de donde estamos en 2 Tesalonicenses, capítulo 1, 1 Timoteo 2:1 dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Exhorto, dice Pablo, ante todo, que se hagan oraciones constantemente por todos los hombres. Y aquí Pablo le dice a los hermanos: orad por nosotros. Pero es interesante que no pide una oración por su bienestar. La petición de Pablo es que ore porque la palabra de Dios corra o se circule o que crezca o que siga creciendo en las iglesias, y porque la palabra de Dios sea glorificada. Mis hermanos, yo no sé si usted ora por este siervo tan inútil, y yo sé que algunos de ustedes lo hacen, y yo les agradezco. Pero cuando usted ore por este siervo inútil, ore porque la palabra de Dios esté siempre en mi boca. ¿Sabe que me da temor estar aquí en este púlpito, en este lugar santo? Y siempre mi oración ha sido: Señor, que no sea mi palabra, sino la tuya. Cuando usted ore por este siervo, ore porque la palabra de Dios esté en mi boca. Yo les agradezco porque oran, porque Dios renueve mis fuerzas, y Dios lo hace. No es fácil venir el miércoles después de 3 horas de manejo y estar aquí 1 hora y media, 2 horas y regresar otra vez la siguiente mañana. No es fácil, pero Dios renueva mis fuerzas. Y llego a casa y si me siento, créame que me quedo dormido, entonces trato de no sentarme. Y mi esposa se queda y me dice: ¿cómo le haces? No sé, cuando me paro ahí como que no hubiera manejado. Dios renueva mis fuerzas. Pero ore no solo por fuerzas, sino porque Dios ponga la palabra en mi boca y que la palabra de Dios crezca en su vida. Ese es mi deseo, mis hermanos, verlos crecer. Verlos crecer. Eso es lo que Dios quiere, una relación con el hombre. Ser cristiano no es un estilo de vida, es una nueva vida. Y como un bebé va creciendo, así debe de crecer el cristiano también. Y que la palabra de Dios sea glorificada. Seguimos adelante porque me estoy emocionando y no estamos avanzando mucho. Muy bien, pasa ahora a amonestar, a una amonestación para los ociosos. ¿Quiénes son los ociosos? ¿Qué quiere decir eso? Flojos, haraganes, a los haraganes que no quieren hacer nada. Ahora, versículo 6 dice: pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos
a ninguno de vosotros, no porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitéis. Porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Me gusta eso. Si alguien no quiere trabajar, que no coma. ¿Cuándo tenemos nuestro siguiente padre? Que no quiere trabajar, que no coma. Este problema Pablo está hablando precisamente por esos hermanos que les comentaba, que habían recibido esa carta y habían dicho: Cristo ya vino, nos quedamos, ya ni siquiera necesitamos trabajar, no necesitamos hacer nada. Y habían llegado a la iglesia, y cuando se juntaban a comer, llegaban y se sentaban y se llenaban, comían hasta doble porción y se iban. Regresaban otra vez lo mismo, sin hacer absolutamente nada. Entonces Pablo vio esta necesidad y dijo: el que no trabaja, simplemente que no coma. Mis hermanos, la palabra de Dios nos enseña el ejemplo de Pablo. Pablo era un hombre que trabajaba. ¿Cuál era el oficio de Pablo? Hacer tiendas. Ese era su oficio. Era vendedor de tiendas. Pablo dice: yo les di ejemplo para que ustedes sepan cómo deben de comportarse. Pablo era un ministro que, aunque bien hubiera podido decir: yo no puedo trabajar, tengo que predicar la palabra, la iglesia me tiene que sostener, porque a la luz de la palabra de Dios, Jesucristo mismo dijo: el siervo es digno de su alimento. Él bien hubiera podido decir: no tengo que trabajar. Sin embargo, siempre trabajaba. Y ese es un ejemplo que a mí me gusta. Me gusta. Y aunque hay pastores que, gloria a Dios, la iglesia los puede sostener, hay pastores que también trabajan y aún sirven en la obra. He conocido pastores que hasta 2, 3 trabajos tienen para sostener a su familia, porque la iglesia no los puede sostener o no los quiere sostener. Y eso es triste, mis hermanos. Porque también vemos que Hechos capítulo 7, los discípulos dijeron: no es justo que nosotros dejemos de predicar la palabra por servir las mesas. Y la palabra de Dios es clara cuando dice que la iglesia tiene que proveer para sus pastores, para sus predicadores. Pero me gusta el ejemplo de Pablo, que aunque él podía haber dicho: no voy a trabajar, siempre trabajaba para ponerles el ejemplo. Ya usted sabe, mis hermanos, que la iglesia me da una ofrenda muy mínima. Créanme, yo creo que ni siquiera para cubrir el gas para venir el miércoles, pero lo recibo con todo amor. Y aunque no me dieran nada, todavía siguiera viniendo los miércoles, porque esto es lo que me apasiona. Esto es lo que Dios me ha llamado a hacer. Y mientras el Señor me dé fuerzas, continuaré trabajando y trabajando en la obra de Dios, mientras esa sea la voluntad de Dios. Así es de que concluye Pablo: simplemente el que no trabaja, que no coma. Y pasa a hablar a un tema que no a muchos les agrada: la disciplina en la iglesia. Acuérdese que el mensaje que Pablo está trayendo hasta este momento está hablando de estos hombres que están metiéndose en la iglesia y están afectando la iglesia. Y dice el versículo 11: porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose ¿en qué? En lo ajeno. ¿Qué quiere decir eso? ¿A qué le suena eso? ¿Ah? Andan de metiches, ¿verdad? De chismosos. A los tales mandamos y exhortamos
por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence. Mas no lo tengáis por enemigos, sino amonestadle como hermano. La disciplina en la iglesia. Les decía, hay algunos que no están de acuerdo con la disciplina en la iglesia y dicen que es una doctrina de hombre. Sin embargo, he llegado a entender que muchas de las veces, mis hermanos, malinterpretamos la palabra y malinterpretamos el evangelio y lo hacemos un evangelio que es acerca de mí, lo que a mí me interesa, lo que a mí me afecta, lo que yo entiendo, cómo yo me siento. Y olvidamos lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios es clara cuando nos enseña que la disciplina en la iglesia, en primer lugar, es un mandato. En segundo lugar, es para restauración, no para condenación. La iglesia no está para condenar a nadie, está para restaurar las vidas. En tercer lugar, hay un proceso que la iglesia debe de seguir. Quiero que vaya conmigo a 1 Corintios, capítulo 5. Ahora, este caso que la iglesia estaba juzgando aquí era un caso muy serio. Esta iglesia de Corinto tenía un problema muy grande. Un hermano que estaba en medio de la iglesia, el cual estaba viviendo en fornicación. Y es más, estaba viviendo con la esposa de su propio padre. Y Pablo está hablando aquí en cuanto a ese pecado en la iglesia. 1 Corintios 5, versículo 1. Dice, de cierto, se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis buena masa, sin levadura como sois, porque vuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino de panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que se llamase hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aún comáis. ¿Qué casos son los que la iglesia debe de juzgar? Hay ocasiones, mis hermanos, donde la iglesia tiene que ejercitar este juicio, si se le puede llamar así, para restauración del creyente.
Pero lo primero que debemos de entender es la razón por lo que esto es necesario. Pablo aquí dice, un poco de levadura leuda toda la masa. Quitad pues la levadura. Cuando a la iglesia llegan personas dentro de la iglesia que se hacen llamar hermanos y viven una vida desordenada, una vida de fornicación, una vida de adulterio, una vida de idolatría, una vida completamente que no le agrada a Dios, la iglesia tiene que ejercitar este juicio y poner al hermano en disciplina. Ahora yo le he orado al Señor y le he dicho, Señor, no nos permitas que lleguemos a ese punto, pero sé que no estamos exentos y sé que el enemigo continúa siendo el príncipe de este siglo, y mientras que él esté en este mundo siempre habrá tentación. Y mis hermanos, cuando esto llega a la iglesia tiene que tomar un proceso que Jesucristo mismo nos enseñó. En Mateo capítulo 18, usted puede buscarlo, por falta de tiempo no lo vamos a leer. Capítulo 18, Mateo nos describe el proceso de restauración. Y Jesús mismo dice, en primer lugar, cuando un hermano te haga algo, dice, ve y habla con él en privado. Ve y siéntate con él. El primer paso en el proceso es uno a uno, en privado. Hermano, tú estás en privado. Hermano, tienes que arrepentirte. Hermano, esto no es bueno. Si el hermano, dice la palabra de Dios, se arrepiente, habrás ganado a tu hermano. Y ahí se acabó la cosa. Pero si no se arrepiente, dice, llama a uno o a dos testigos. Y enfrente de los testigos, habla otra vez con el hermano. Y dile, hermano, esto está pasando. Estás en pecado, tienes que arrepentirte. Dice, si el hermano se arrepiente, has ganado a tu hermano. Pero si no se arrepiente, ahora tráelo frente a la iglesia. Y frente a la iglesia dice, tenlo por incircunciso. Dice, hermanos, esto no es fácil. Esto no es fácil porque causa vergüenza. Pero el pecado es vergonzoso. El pecado es vergonzoso. Y no podemos tolerarlo. Porque un poco de levadura leuda toda la masa. Que el Señor nos ayude, mis hermanos, a estar como aquel el chapulín con las antenitas bien paradas, ¿verdad? Las antenitas de vinil. Están detectando la presencia del enemigo. Que el Señor nos ayude porque toma discernimiento, mis hermanos. Y no es fácil. No es fácil. Pero la palabra de Dios nos manda a actuar en estas circunstancias. Regresamos a 2 Tesalonicenses, ya para terminar. Versículo 16. Y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. El Señor sea con todos vosotros. La salutación es de mi propia mano, de Pablo, que es el signo en toda carta mía. Así escribo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Ahora, para que no haya ninguna duda, dice Pablo, con mi propia mano estoy escribiendo la despedida, la firmo, para que ustedes sepan que soy yo mismo el que la está mandando. Mis hermanos, hay muchas personas que hoy en día creen que ellos pueden, y ahora mucho más en esta
edad de la media social. Todos ponen lo que creen y lo que se les antoja y dicen unas tonteras y muchos no creen. Muchos no creen, mucho más en el mentado YouTube. Tenga cuidado con lo que mira en YouTube. No todo el que se dice o el que le dice al Señor, 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 heredará el reino de los cielos. No todo el que dice predicar la palabra de Dios conoce al Dios de la palabra. Tenga cuidado. Así es de que, si no está en la palabra de Dios, deséchelo. Deséchelo, porque no es de Dios. Y así concluimos la segunda carta a la iglesia de Tesalónica. Que el Señor nos ayude. Siguiente estudio será el libro de Corintios. Primera Corintios. Empiece a leerla. Es una carta fuerte, con mucho contenido. Así es de que empiece a leerla, empiece a conocer a esta iglesia de Corintios. ¿Quiénes eran? ¿Qué era lo que estaba pasando? ¿Por qué Pablo tuvo que escribir esa carta tan dura, pero necesaria? Inclinen su rostro, vamos a orar. Señor, te agradecemos, Padre, por esta oportunidad que tú nos das de abrir este libro santo una vez más. Padre, gracias porque tú permaneces